una cosa que está relacionada con el tema del fondo del hoyo que se tapa y nadie más supo nada. Entonces, bueno, yo creo que son temas que de alguna manera igual como narradores también deberíamos también como trabajar temas que son nuevos temas de repente, o nuevos enfoques. Por ejemplo, también el tema del tráfico de drogas, de la frontera. Hay varias temáticas que se pueden trabajar de manera narrativa de crónica. Sí, deberíamos darla a conocer como escritores de acá que somos de estos sectores que son periféricos, o sea, que estamos en la orilla. Uno de los motivos por que invitamos a Rodrigo a esta actividad dentro del fomento de la lectura fueron dos condiciones más o menos importantes. Una, dentro del grupo literario se analizó la novela que él había publicado y está muy buena, está bastante bien estructurada. Daniel le dio un estudio más minucioso y lo otro, además de la calidad de la novela, tiene que ver, y creo que ahí apunta quizá mi consulta, tiene que ver con este asunto del blog y el libro. O sea, él está como en el límite entre lo que era la literatura tradicional y lo que se viene. Él tomó el blog para publicar un libro tradicional. Ahora mi pregunta es, tú sabes, estás metido en blog, el tipo de lenguaje que se maneja en el blog, sobre todo los jóvenes que están acá presentes. ¿Se te pasa por la mente apuntar hacia allá después en un libro? ¿O qué pasará con ese lenguaje desde tu punto de vista, tanto como escritor como periodista? Claro. ¿Llegaremos a ver un diario de ese tipo? Pues, no, yo creo que va para allá la cosa de los diarios, y en general va hacia nosotros igual que, bueno, yo trabajo en Antofagasta, y claro, si tenemos como el tope son 20 años más en cuanto al papel, o sea, se va a ir el papel. Eso es una cosa, una temática que no se han debatido en el diario en Europa, se está debatiendo en el país, por ejemplo, de España. Otra vez nos comentaban que tenía hasta 10 años, ya fijo, porque después viene todo el sistema web y todo eso, y como va a cambiar, y el papel en el fondo va a tender a el papel a desaparecer. También hay unos, ahora como formato, también hay unos, no sé cómo le llaman, que son unos libros digitales. Pero es un tema también del fondo, bueno, que son por los diarios que tenemos, pero en el tema del blog, como claro, la idea es no escribir mucho, porque el lector se cansa. Entonces, igual yo tenía un amigo que también estaba trabajando en una novela, entonces tiraba 7.000, 8.000 caracteres en una. Decía, no, voy a tirar 3.500 caracteres al máximo, 4.000, y bien condensada y con un lenguaje más directo. Porque eso es como la. Bueno, es como lo que hice yo, pero puede haber otro tipo de forma igual. Y eso, ¿no? A mí me surgió una pregunta, no sé si estoy en la posición para preguntar, tendría que estar allá, está bien. Mientras él estaba hablando, ¿tuviste algún tipo de problema como con la opinión pública, con los cercanos, por el tipo de temática que tú tocaste y el lenguaje que utilizaste? O sea, la gente, los familiares de estas personas. No le mostró la novela a mi mamá, no se le mostró. Mi mamá cree que escribió otras cosas, pero es un poco el tema. Pero claro, yo creo que puedes generar un tipo de rechazo por cómo está tratado el tema, pero no está tratado con nombre, sino que a la vez también es una manera como, yo pienso que igual, que la literatura no acostumbra mucho a tratar temas violentos. Es decir, bueno, uno tiene el cine, que es una cosa de ver, no sé, por película, mismo que siempre la cito, la Scarface, entonces igual son películas violentas, son de los años 70, bueno, en general, pero claro, de alguna manera igual me genera preocupación, no sé, que un papá de la chica lo lea, cómo va a reaccionar él por una cosa. Claro, capaz que pasa. Claro, pero en el fondo igual para ellos lo interesante es que el tema esté vigente, que se discuta y que está ahí. Yo creo que ese es como el sentido. Que el violador de él se decía, por ejemplo, que podía haber tenido algún efecto psicológico en su infancia. Ahora en la sociedad se está hablando harto sobre el tema del Cizarro. ¿Se podría considerar que el Cizarro, según el efecto psicológico que también le está dando la sociedad a la espalda, podría convertirse en el próximo violador de la justicia? De repente ahí cómo lo maneja eso la justicia, no sé si será efectivo. Sí, eso es como también como llevar el tema a la justicia, no sé, pues es como más. Además que él viene ya con una característica de tipo de delincuente, y eso lo analizan los psicólogos. Él viene, a lo mejor viene con
otra formación. A mí me preocupan más los tipos que son medios callados, que son, no callados, pero son que andan mirando por ahí, por allá, y que de alguna manera andan, por ejemplo, hay unos tipos que andan viendo, por ejemplo, Jingo y salen a la calle y no tienen ninguna mina. Entonces aprovechan un contexto como medio pobre, que es el contexto de altos pisos, van, y las chicas también andan medias del nudo en verano, entonces viene y se la agarra. Entonces ese es el tema, que es como una persona como alienada, que no sé, bueno, me decía que, claro, que hay la simpatía tampoco no la estudió así tan a fondo, pero esa es la cosa, por ahí va. Pero Cizarro yo creo que es un delincuente que va por otro lado, aparte que está como dijera funado. Entonces siempre va a tener atención, va a saber por dónde anda. ¿Ah? El tigre era como más complicado. El tigre también es otro personaje llamativo dentro de lo que es crimen y narrativa, bueno, y literatura. O también el caso del descuartizado, que también el caso del descuartizado en Santiago también generó poesía posterior, también porque era un tipo marginal y todo eso. Jamposo, claro, Jamposo. Generó otro tipo de... Entonces por ahí va la cosa, ¿no? Tengo una pregunta para Edgar respecto al cómic. Yo por formación de ingeniero hay una cosa que se habla mucho de la administración, se habla del FODA, fortaleza, ciertas oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades del cómic versus un libro tradicional? Bueno, voy a hablar desde mi experiencia como dibujante de cómic. Las fortalezas que puede pasar con un cómic. De repente jugar un poco más con la alteración entre imagen y contenido. De repente la literatura ofrece una imagen bastante marcada, que es la narración. En el caso del cómic podemos alterar un poco esto, ofreciendo una variación entre lo que es la narración, el texto que narra, con la imagen que se entrega. Ofrecerles un ejemplo, por ejemplo, se puede estar narrando de forma irónica un cuento infantil, mientras que de fondo se puede dibujar algo con contenido un poco más maduro. O sea, se puede hacer una especie de juego. Lo que yo considero que una gran fortaleza del cómic, que ofrece como un plus al lenguaje, poder entregar un poco más que lo que es solamente como un doble código. Claro, un doble código que entrega, además del explícito que vendría a ser lo que es la literatura o la narración. Perdona, en cuanto a los asuntos del cómic, ¿qué diferencia encuentras tú entre el cómic que se hace actualmente con los dibujos animados que existen por ende del pasado, por ejemplo, de Walt Disney, Waterlands? Es que yo no los considero similares ni remotamente parecidos. O sea, no. Por eso yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué diferencia encuentras tú? O sea, es que más que nada es el fondo. Es como lo que ofrecen los dibujos de esos Waterlands, que sé yo, el carpintero, lo que es Disney. Eso es netamente para entretener, o sea, tanto a la juventud como a los niños. En el caso de lo que vendría a ser como el cómic que yo estoy exponiendo, porque aún así existe ese tipo de cómic en la actualidad, o sea, existe lo que hay Condorito, todos leen Condorito en el diario, todos han visto que sí. Más falta que aún así tiene contenido social, pero no deja de tener como un dejo infantil. No. Lo que ofrece esto es el mayor el cómic, mayor diversidad en temática. O sea, yo perfectamente, como decía el compañero aquí, se puede tratar ese tipo de temática y sería una diferencia abismal entre lo que es reírse con el pájaro carpintero a reírse con humor negro, como mencionaba. Claro, por ejemplo, la diferencia, al decir que hay diferencia, la diferencia no puede ser en mucho, yo creo, porque resulta que, por ejemplo, Walt Disney y otros dibujantes antiguos, por ejemplo, los mismos de, ¿cómo se llama?, de Corazón Valiente, que hacían eso Valiente, esos tipos de dibujos, por ejemplo, también plasmaban ellos literatura, o sea, hacían relacionado a más que nada, muchas... o sea, el cómic y lo que es la animación, como tú planteas, viene de esa base, pero